La cena de Nochebuena en casa de mi hermana Marta siempre fue una farsa brillante, pulcra y dolorosa. Era el escenario anual donde se representaba el teatro de la familia feliz que jamás fuimos. Recuerdo el aroma a pino y a pavo perfectamente asado. El mismo aroma que, año tras año, me recordaba mi lugar, el margen, la sombra. Esa noche, la mesa de caoba resplandecía bajo la luz de un candelabro exageradamente caro, rodeada de tíos, primos y los hijos de Marta, todos vestidos de punta en blanco. Yo llegué tarde como siempre, porque la puntualidad era otra expectativa que Marta usaba para señalar mis fallos. Mi corazón latía con esa mezcla de resignación y terror, que solo una reunión familiar forzada puede provocar. Intenté sonreír, intenté mezclarme, pero sabía que la paz era solo la calma tensa que precede a la tormenta. Marta era la anfitriona perfecta, la hija modélica, la esposa ejemplar, y se aseguraba de que cada miembro de la familia, incluyéndome a mí, supiera que ella era la razón por la que todavía intentábamos mantenernos unidos. Yo era el eslabón débil, y ella no perdería la oportunidad de recordárnoslo. Sentía la humedad en las palmas de mis manos, no por el calor, sino por la anticipación de la humillación que se avecinaba. Sabía que esta Navidad no sería diferente, pero lo que ellos no sabían es que yo tampoco. En mi bolso, guardada como un tesoro oscuro, llevaba la prueba que haría estallar esa perfecta cena por los aires. Marta siempre fue la favorita, la niña dorada de nuestros padres. Yo, en cambio, fui la difícil, la soñadora, la que nunca encajaba en el molde de expectativas que la familia había construido. Desde la infancia, mis logros se reducían a anécdotas cómicas de fracaso, mientras que los de Marta se celebraban con pompa y ceremonia. Ella nunca tuvo que luchar por el afecto, le fue entregado. A mí, me tocó rogar por un poco de atención, y lo poco que conseguía, venía siempre con un asterisco. Si tan solo fueras más como Marta. Este desprecio sutil, se convirtió en el aire que respiraba nuestra dinámica familiar. En esa mesa, mientras Marta servía el vino con una gracia estudiada, proyectaba una imagen de perfección inalcanzable. Ella solo tenía que mirarme con esa sonrisa condescendiente para recordarme que yo era una decepción constante. Sus ojos no veían a su hermana, veían un proyecto fallido. El dolor de años de comparación se acumulaba en mi pecho, denso y caliente. Cada broma sobre mi trabajo, cada pregunta sobre mi vida personal formulada con un tono de piedad, eran pequeños pinchazos que buscaban desarmarme. La humillación pública era su deporte favorito, y Nochebuena era su campeonato mundial. Esa noche, antes de que ella empezara su ataque, cerré los ojos un segundo y me prometí que la historia de la oveja negra acabaría aquí, justo en medio de su brillante y perfecto comedor. El verdadero sufrimiento no venía de los grandes dramas, sino de la constante erosión de mi autoestima. Mi familia me había domesticado para aceptar el papel de bufón triste, el recordatorio de lo que no se debe ser. Durante la universidad, cuando elegí artes en lugar de negocios, Marta le dijo a mi padre, ella solo está buscando atención, como siempre. Cuando me divorcié, ella no expresó simpatía, sino, siempre supe que no tenías la cabeza para el matrimonio. Este patrón de desprecio silencioso se había normalizado. Aprendí a tragar mis emociones, a sonreír cuando mi alma gritaba. Había vivido tantos años a la sombra de su juicio, que casi había olvidado cómo se sentía estar de pie y en paz. Pero el desprecio se hizo insoportable después de la muerte de nuestro padre. Fue entonces cuando las comparaciones dejaron de ser solo hirientes y se volvieron peligrosas, pues Marta usó su posición de hija responsable para manejar todos los asuntos legales, manteniéndome fuera de las decisiones importantes, siempre con la excusa de que yo era demasiado emocional o demasiado distraída para entender las complejidades del testamento. Esos años me enseñaron que la humillación familiar no es solo emocional. A veces tiene un precio muy real y tangible. Nuestro padre había fallecido hacía poco más de un año, y la herencia había sido el campo de batalla que cimentó mi ruptura interna con Marta. Papá siempre fue justo, o al menos eso creíamos. Su testamento estipulaba que todos los bienes debían dividirse equitativamente. Sin embargo, Marta, actuando como albacea, había manipulado la liquidación de la propiedad principal, alegando deudas que nunca existieron, y gastos administrativos excesivos. Ella me presentó documentos legales complejos,
sabiendo que yo no tenía los recursos o el conocimiento para auditarlos por completo. Confieso que al principio dudé de mí misma. Quizás yo estaba equivocada, quizás realmente era tan mala con las finanzas como ella siempre decía. El monto que recibí fue ridículamente menor al que debería haber sido. Cuando le pregunté, ella me dio esa mirada de superioridad. No es mi culpa que seas incapaz de gestionar tu dinero. Esto es lo que queda después de cubrir tus deudas con papá y los impuestos. En el fondo sabía que estaba mintiendo. El dolor no era solo la pérdida del dinero, sino la traición final. Marta no solo me había robado la parte material de mi padre, sino también la sensación de ser valorada por él, tergiversando su voluntad para su propio beneficio. La sospecha se convirtió en obsesión. Yo sabía que Marta había desviado el dinero, pero necesitaba la prueba irrefutable. Estudié los documentos, consulté abogados y finalmente, decidí actuar. Empecé a grabarla. No de manera obvia, claro, sino usando un pequeño dispositivo de grabación de voz en mi llavero. Una tarde, hace 6 meses, la confronté de manera indirecta sobre unos números en el informe de liquidación. Marta, confiada en su impunidad y molesta por tener que dar explicaciones, cometió el error fatal. En su arrogancia, y pensando que estábamos a solas en su oficina, ella confesó todo, detallando cómo había movido los fondos a cuentas offshore, y cómo había falsificado ciertas firmas. Gritó que merecía más porque ella había cuidado de papá, no yo, la que siempre está de paseo. Ese audio, capturando su voz clara y descarada, se convirtió en mi arma. Lo guardé en secreto, lo escuchaba una vez a la semana, no para revivir el dolor, sino para mantener viva la determinación. Sabía que usarlo sería mi punto de no retorno, y la cena de Nochebuena, con toda la familia reunida, era el escenario perfecto para proyectar esa verdad. La cena comenzó con el brindis obligatorio, y como era de esperarse, Marta tomó la palabra. Levantó su copa de cristal y, con una voz que destilaba falsa dulzura, elogió a todos por su éxito y compromiso. Cuando sus ojos se posaron en mí, su sonrisa se apretó. Y por nuestra querida hermana, dijo, haciendo una pausa dramática. Aunque a veces es difícil de encontrar, apreciamos que haga el esfuerzo de estar aquí. Sabemos que la vida bohemia no es fácil, pero siempre tendrá un plato en nuestra mesa, ¿verdad, Ricardo? Mi cuñado, un hombre que vivía bajo el dedo de Marta, asintió con una incomodidad palpable. El aire se hizo pesado. Los tíos rieron nerviosamente. Ese fue el primer puñal, sutil pero efectivo. La indirecta sobre mi inestabilidad económica y social. Sentí como la rabia me subía por la garganta, pero la controlé. Hoy no se trataba de defenderme de sus insultos velados. Hoy se trataba de exponer su maldad. Mi mano se deslizó hacia mi bolso, tocando el contorno del pequeño dispositivo de audio. Yo tenía el poder, y la paciencia era mi última defensa antes del ataque. El ataque frontal llegó durante el plato principal, cuando mi prima Elena, con la mejor de las intenciones, me preguntó sobre mi nuevo proyecto de diseño. Por un breve momento, sentí que podía compartir algo positivo. Pero Marta no permite que nadie más sea el centro de atención. Interrumpió, tosiendo exageradamente. Oh, ¿todavía sigues con esos proyectos?, dijo, poniendo la palabra entre comillas como si fuera una broma infantil. Luego, se giró hacia los demás. Saben, el otro día estaba revisando los viejos estados de cuenta de papá, y me encontré con todas las veces que tuvo que sacarla de apuros financieros. La verdad es que siempre fue una carga, pobre padre. Y ahora, con la herencia, es un alivio que yo me encargara de todo, porque si hubiera caído en manos de alguien irresponsable, se habría esfumado en semanas. No era una broma. Era una acusación directa y cruel, sobre mi carácter ante la única familia que me quedaba. Sentí las miradas de juicio sobre mí. Mi primo Manuel me miró con lástima. Ese es el peor tipo de humillación, cuando tus propios parientes te ven como un problema que debe ser gestionado. El dolor de años se condensó en ese instante, pero esta vez, no me encogí. Marta se inclinó sobre la mesa, con esa expresión de mártir cansada que también manejaba. Ya no le importaba si sus palabras eran apropiadas para la cena festiva. Ella quería sangre. Y lo peor, gritó, subiendo el tono para asegurarse de que el abuelo sordo
sentado al final, también lo escuchara. Es que a pesar de todo lo que la familia hace por ella, a pesar de las oportunidades y el apoyo, sigue siendo la misma. Siempre arruinando las reuniones, siempre con esa cara de víctima. De verdad, hay que aceptarlo de una vez por todas. Siempre ha sido y siempre será la oveja negra que arrastra el nombre de la familia. Es un milagro que papá tolerara su ineptitud por tanto tiempo. La palabra, ineptitud, resonó en el comedor. El silencio que siguió fue atronador. Nadie se atrevió a hablar. Vi a mi madre, con la cara pálida, intentando intervenir, pero Marta la detuvo con una mirada. En ese momento, no sentí tristeza. Sentí una claridad fría, devastadora. Ella había cruzado la última línea. Había usado el término que resumía años de desprecio, frente a todos, justo en la noche que se suponía era de paz. Cuando Marta terminó de gritar el epíteto, el silencio fue total. No era un silencio de respeto, sino de conmoción. Los cubiertos dejaron de sonar contra los platos. Se podían escuchar las respiraciones nerviosas de mis primos. Me miraban a mí, esperando mi respuesta habitual. Las lágrimas, la huida, la disculpa por existir. Pero yo no me moví. Me quedé allí, sentada, con la humillación quemándome la piel, pero con una calma interior que me sorprendió. Mis ojos se fijaron en Marta. Su pecho se elevaba y descendía rápidamente, satisfecha con el efecto de su crueldad. Ella creía haber ganado, haber vuelto a establecer la jerarquía. Pero ese silencio no era mi derrota, era la pausa dramática antes de mi gran entrada. Mientras todos esperaban mi colapso, yo estaba haciendo un inventario mental de todo lo que había sufrido. La exclusión, la comparación, el robo de mi herencia y ahora, este último insulto público. El peso de la injusticia era tan grande que me dio la fuerza para levantarme. Ese día, todo iba a cambiar. La rabia se había transformado en un motor helado. Me levanté de mi silla lentamente, haciendo que el raspado de la madera contra el suelo de mármol sonara exageradamente fuerte en el comedor silencioso. Todos los ojos estaban puestos en mí, y por primera vez, no me sentí avergonzada. Marta me miró con desdén. Si vas a hacer un drama y a irte, por favor, hazlo en silencio. Me espetó con un tono de fastidio. Fue esa última muestra de superioridad lo que selló su destino. En ese momento, entendí que no podía seguir viviendo con esta carga de injusticia. Había guardado la verdad en secreto durante demasiado tiempo, por miedo, por preservar una paz familiar ilusoria. Pero esa paz ya no existía. La única forma de recuperar mi dignidad, mi voz y mi parte de la herencia era exponiéndola completamente. Tomé una respiración profunda, sintiendo la pequeña grabadora en mi mano. No iba a irme. Iba a quedarme, y a desmantelar la vida de la mujer que me había destruido durante años. Me paré completamente erguida, sintiendo la energía de la sala converger en mí. Por años, había deseado tener la voz para enfrentarla, pero el miedo siempre ganaba. Hoy, el miedo había sido reemplazado por la determinación. No voy a ninguna parte, Marta, dije, y mi voz, aunque ligeramente temblorosa al principio, se hizo firme. Mi madre me miró con preocupación. Marta, visiblemente molesta porque yo no estaba siguiendo el guión de la víctima que huye, cruzó los brazos. Entonces siéntate y compórtate, por favor. Estás arruinando la cena, como siempre. Mis labios esbozaron una sonrisa amarga. Oh, no he arruinado nada todavía. Pero tienes razón en una cosa. Estoy cansada de que me culpen por arruinar las cosas, cuando el verdadero cáncer de esta familia lleva tu nombre, Marta. La tensión aumentó. Mi tío Alberto intentó mediar. Hijas, por favor, es Nochebuena. Pero yo lo ignoré. Era mi turno. Me dirigí a mi bolso, saqué mi móvil, y lo conecté con un cable que ya había preparado discretamente antes de sentarme. Lo conecté al pequeño sistema de sonido que Marta usaba para su música ambiental de Navidad. Era un riesgo, pero sabía que amplificar la prueba era esencial. Necesitaba que todos escucharan, sin lugar a dudas, lo que ella había hecho. Mientras manipulaba los cables, Marta comenzó a protestar, su voz volviéndose aguda. ¿Qué estás haciendo? No toques mi equipo, estás siendo ridícula.
Sus ojos seguían llenos de superioridad, pero vi una pizca de nerviosismo. ¿Sabría ella que yo tenía la prueba? No, no podía saberlo. Ella estaba convencida de su seguridad. Terminé la conexión y me enfrenté a la mesa. El silencio regresó, más intenso que antes, un silencio de anticipación gélida. Yo, la oveja negra, estaba a punto de dirigir la orquesta. Ya que Marta ha sido tan abierta sobre mi ineptitud y sobre cómo arruino a la familia, creo que es justo que yo sea igualmente abierta sobre por qué soy la oveja negra, declaré, sosteniendo el teléfono en alto, como un martillo judicial. Mis ojos nunca abandonaron los de Marta. Ella estaba ahora de pie, las manos apoyadas en la mesa. Esto es un circo, no voy a permitir que me faltes el respeto en mi casa. Me reí, una risa seca y sin alegría. No, Marta, este es el ajuste de cuentas. Dijiste que yo era irresponsable y una carga, y que habías manejado la herencia de papá tan bien. Bueno, tengo algo que me gustaría proyectar para todos ustedes. Es un audio que grabé en secreto. Es una conversación privada que aclara por qué exactamente la herencia fue tan pequeña. Y créanme, tiene mucho que ver con la verdadera irresponsabilidad y la verdadera carga de esta familia. Mi madre lloraba en silencio. Todos se quedaron sin palabras. Marta perdió el color del rostro. La confianza desapareció, reemplazada por un pánico absoluto. Ella sabía exactamente qué audio tenía. ¿Qué estás haciendo? No lo hagas, gritó, su voz ya no autoritaria sino desesperada. Intentó correr hacia mí para arrebatarme el teléfono, pero yo fui más rápida. Toqué la pantalla, y el sonido comenzó a llenar el elegante comedor. Al principio, solo era estática, un leve susurro. Luego, la voz de Marta, fuerte y clara, resonó a través de los altavoces de la música navideña, cortando el aire de una manera brutal. La grabación empezaba justo en la parte donde ella se jactaba de su traición, la confesión, que yo había guardado celosamente en secreto para este preciso momento. La voz amplificada de mi hermana, llena de arrogancia, resonó. Y el abogado ni se dio cuenta. Mover ese dinero a la cuenta de Panamá fue un genio. De todas formas, ella, la tonta de mi hermana, ¿qué iba a hacer con tanto dinero? Es mejor que se quede conmigo, que sí sé manejarlo. El viejo nunca lo sabría. El sonido fue total, ineludible. Marta se abalanzó intentando arrebatarme el móvil de las manos con una ferocidad desesperada. La detuve con una fuerza que no sabía que tenía, la fuerza que nace de años de resentimiento y de la necesidad desesperada de que la verdad saliera a la luz. Ella gritó: «¡Estás loca! Para esto ahora mismo es una mentira». Pero ya era demasiado tarde. El tiempo que ella pasó humillándome me había dado el tiempo de prepararme para este momento. Presioné play. El audio, grabado en secreto hacía 6 meses en una de sus llamadas de negocios, llenó el salón, silenciando de golpe el murmullo de la Nochebuena y el tintineo de los cubiertos. Primero, se escuchó la voz de Marta, pero no la voz autoritaria que conocíamos, sino una voz baja, nerviosa y conspiradora. Luego, una segunda voz, de un cómplice, discutiendo números y cuentas. Y entonces, la frase que lo dinamitó todo, la confesión que probaba que la verdadera villana siempre había sido ella. Sí, papá nunca se enterará. Hemos desviado el 70% de esa cuenta de inversión a una cuenta offshore en Panamá, justo antes de que se redactara el testamento final. Es mío por derecho por lo que hice por la familia. La respiración de todos se detuvo. Mi padre, sentado en la cabecera, se llevó las manos al pecho, luchando por el aire. Marta dejó de luchar por el móvil, su rostro blanco como la nieve, ahora totalmente descompuesto, como si el tiempo se hubiera detenido y la verdad la hubiera petrificado en ese instante de horror absoluto. El sonido del teléfono era el único que quedaba, el sonido de su propia traición. El audio terminó con un clic, dejando un eco de mentiras y avaricia flotando sobre la mesa de la cena. El silencio no era solo la ausencia de sonido. Era una entidad pesada, fría, que nos aplastaba a todos. Yo seguía sosteniendo el teléfono, ya no como una amenaza, sino como la prueba irrefutable de la verdadera oveja negra. Mis hermanos, que siempre me habían mirado con condescendencia, y me habían permitido ser el blanco de las burlas de Marta, ahora miraban a mi hermana mayor con una mezcla tóxica de ira, incredulidad y una profunda repulsión. Mi madre,
que siempre había idolatrado a Marta por ser la exitosa, sollozó en voz alta, llevándose la mano a la boca. «¿Es verdad, Marta? Respóndele, por el amor de Dios», gritó mi padre con una voz rasposa y rota que nunca le había escuchado. El terror paralizó a Marta. Intentó balbucear una excusa, algo sobre ser una mala edición de audio, o un intento mío de venganza, pero sus ojos culpables lo decían absolutamente todo. La humillación que yo había sufrido minutos antes, ser llamada inepta y destructora, era un rasguño insignificante comparado con el abismo de vergüenza en el que ella se estaba hundiendo frente a la familia que tanto se esforzó por impresionar con su perfección falsa. Todos se quedaron sin palabras ante la magnitud del engaño, incapaces de procesar que la persona más venerada era, en realidad, una ladrona y una mentirosa. Me acerqué a Marta, notando que ya no sentía ni miedo ni ira, sino una calma helada, la calma de quien ha ganado la batalla final. «Me llamas inepta, me avergüenzas, me dices que arruino a la familia y me humillas públicamente en la cena más importante del año, todo porque soy la oveja negra», dije, mi voz fuerte y clara, resonando con la autoridad de la verdad. «Pero la verdad, Marta, es que tú siempre necesitaste que yo fuera la oveja negra. Necesitabas que yo fuera la inútil, la fracasada y la invisible, para que nadie, jamás, sospechara de tu impecable fachada de hija perfecta». Les recordé a todos los años de comparaciones hirientes, el desprecio en cada reunión familiar, la forma en que ella se deleitaba en mi fracaso profesional y personal. Mientras tú me mantenías ocupada defendiéndome de tu crueldad, de tu comparación constante, tú estabas planeando cómo despojar a nuestro propio padre de su patrimonio. Tú no querías solo el dinero de la herencia, querías todo el poder sobre él, y por eso debías asegurarte de que nadie más en esta mesa tuviera voz o valor, y menos yo. Revelé la verdad de la manera más dolorosa posible, mostrando que su crueldad había sido una cortina de humo calculada para ocultar un crimen mucho mayor. Mi padre, al escuchar todo el contexto, se levantó tambaleándose de su silla, la traición superaba su dolor físico. La noche había pasado de ser una celebración festiva, a una sala de audiencias donde la justicia se servía fría. Marta, incapaz de mirarnos a los ojos, incapaz de defender lo indefendible, finalmente rompió en un llanto histérico y completamente falso. «¡Esto es injusto! ¡Quieren destruirme!», gritó, intentando recuperar algo de control dramático, pero era inútil. Nadie le creyó ya. La única injusticia aquí es que tú te hayas atrevido a llamarme oveja negra, y a decir que yo arruinaba todo mientras tú te comías la herencia de papá a sus espaldas. Le espeté, cerrando el caso con la claridad que merecía. Mi padre, con una dignidad que me conmovió hasta las lágrimas, le ordenó marcharse. «Recoge tus cosas y vete, Marta. No eres bienvenida aquí. Nunca más». Verla recoger su bolso, derrotada, humillada y finalmente expuesta frente a todos, fue la liberación que había esperado durante décadas. Ese día, todo cambió. No solo recuperamos la parte de la herencia que ella había desviado gracias a la evidencia que yo guardé en secreto, sino que yo, por fin, me liberé del papel de patito feo que me habían forzado a interpretar. La verdad, aunque brutal, trajo consigo la justicia inmediata, y recuperó mi voz y mi dignidad. Y en ese momento de silencio total, mientras la puerta se cerraba tras Marta, supe que mi valor era irreemplazable.